tanta info, tanta bendición de parte de Dios. Así que bueno, había dejado todo así sobre la mesa y me fui a bañar y mi esposa me dice, estaba abajo, y entonces me grita hacia arriba, me dice, Claudio, ¿vas a venir hoy o mañana? ¿Por qué? Porque todo lo que pusiste ahí, me dice, no te va a dar el tiempo, me dice. Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para dar todo lo que el Señor nos permita en el tiempo que tenemos. Así que, pero me gusta estudiar, me gusta buscar, me gusta poner los versículos, me gusta, así que cada vez que preparo algo siempre lo busco y trato de ir acompañado todo lo que vamos a ir aprendiendo con la palabra del Señor. Amén. Mi abuelo, un hombre grande, correntino, no, del Chaco era, y no sabía leer ni escribir. Casi como 2 metros tenía mi abuelo y mi abuela 1,10, ponele. Y él se compró una bicicleta. Él trabajaba haciendo de sereno en una obra y más o menos eran 20, 30 cuadras de donde él vivía. Y se compró una bicicleta y él salía todas las mañanas con la bicicleta y caminaba las 30 cuadras con la bicicleta y volvía después. Nunca anduvo en la bicicleta porque él no sabía andar. Él no sabía andar en bicicleta, pero bueno, se compró la bici y él la llevaba y la traía todos los días. Se iba a su trabajo. Y nunca pidió a nadie que le enseñara, ¿no? Que le enseñara a andar en bicicleta, ¿no? O sea, nunca pidió, entonces nunca nadie lo ayudó. En el libro de Lucas, capítulo 11, para los que tienen su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mi abuelo nunca dijo esta palabra: enséñeme a andar en bicicleta. Y nosotros también a veces no decimos estas palabras. No le pedimos a Dios: Señor, enséñame a orar, enséñame a hablar. Yo cuando conocí el camino de Dios, entré en la iglesia, entré en el camino del Señor, yo no sabía orar, yo no sabía lo que era oración. Y hacían 1 hora de oración y entraban en un lugar, en una pieza, 4, y 1 hora oraban, salían esos 4, entraban otros 4 y oraban 1 hora, y cada uno oraba 15 minutos, ¿no? Repartido en esos 4 la hora. Y yo no sabía orar, o sea, yo cuando entraba con ellos no oraba porque yo no sabía, hasta que le dije a un amigo, le dije: dale, enséñame a orar, dale. Bueno, vamos, me dijo, y me enseñó a orar, y ahí aprendí, ¿no? Pero pedí que me ayudaran, y los discípulos también vieron al Señor cómo oraba, esa comunión, esa relación que tenía con su Padre, y aprovecharon ese momento y le dijeron al Señor: Señor, enséñanos.
Y esa es la palabra, enséñanos. Y algo que nos cuesta mucho a nosotros, decirle a Dios, ¿no? Señor, enséñame a amar, por ejemplo. No le decimos al Señor, enséñame a amar, cuando nos cuesta amar a alguien. Yo muchas veces conté que mi esposa venía siempre, se me tiraba encima, me abrazaba, me besaba y yo me sentía como ahogado, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, sí, bueno. Y la sacaba de encima. Yo no sabía amar porque, o sea, nunca me habían enseñado, nunca había aprendido en mi casa, nunca tuve. Mi mamá y mi papá, es obvio que me amaban, pero nunca me enseñaron a amar. Y entonces yo me crié de esa forma. Y entonces me costaba recibir todo ese amor. Y yo para soportar eso, para poder soportar toda la baboseada, por así decirlo, ¿no?, del amor que venía sobre mi vida, tuve que orar mucho, tuve que pedirle mucho al Señor y le tuve que decir al Señor, Señor, enséñame a amar, Señor. Enséñame a recibir ese amor, enséñame. Enséñame a poder soportar ese amor que viene sobre mí. Porque si no creaba un rechazo. Y cuando yo quisiera tener ese amor ya había creado un rechazo y ya por ende por ahí capaz que ya no lo tenía. Pero tuve que pedirle mucho al Señor. Y en cada anotación que yo puse acá, por ejemplo, amor, perdón, crecer espiritualmente, un montón de cosas que yo puse, todas tienen un versículo. Por ejemplo, amar. Juan 13, 34 y 35 dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, dice, que es que los améis, uno a vosotros, dice, o sea, que el mandamiento viene de parte de Dios. Y a veces nos cuesta amarnos, pero el mandamiento viene de Dios y nos cuesta. Y si nos cuesta, ¿por qué no le pedimos al Señor? ¿Por qué no le decimos, Señor, enséñame, Señor, enséñame a amar, enséñame a cuidar? Y es algo que Dios quiere que hoy puedas aprender y que puedas romper ese molde con el que viniste para que vos puedas entrar en una comunión con el Señor y decirle, Señor, enséñame. Nosotros a veces, como padres, a veces cuando ya somos grandes, ahora que uno ya tiene 50 años, ¿no?, quiere juguetear con los nietos, pero no jugueteamos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños, le decimos, anda para allá, anda, ¿no? Y nuestros hijos crecen, pero después, o sea, ay, qué lindo, vino el nietito, pero nunca le dijimos a nuestros hijos, ay, qué lindo, vino el bebé de la escuela, lo abraza, lo besa. O sea, nos cuesta, porque no le hemos pedido al Señor, Señor, enséñanos a amar. Y Dios quiere que nosotros podamos, o sea, empezar a decirle al Señor, Señor, enséñanos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, le decimos, Señor, enséñanos a perdonar. Colosenses 3:13, este versículo a mí me encanta, porque cuando yo leía esto y Dios me abrió los ojos y yo pude ver Colosenses 3:13, dice, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo te perdonó Cristo? A mí Cristo me perdonó callado la boca, no me dijo nada. No es que me dijo, mira que te perdono, pero ya sabes, No, el Señor a mí me perdonó, no me dijo nada, me recibió con los brazos abiertos y me perdonó, sin decirme nada. Y de esa forma nosotros tenemos que aprender
Y si yo no puedo perdonar de esa forma, tengo que decirle al Señor, Señor, enséñame a perdonar de la forma de la cual tú me perdonaste a mí, que yo pueda perdonar al otro. Señor, enséñame. Pero tengo que ir y pedirle y el Señor me va a ir mostrando, me va a ir ayudando, me va a ir guiando. Como lo guió a los discípulos, le dijo, ustedes cuando oren, oren de esta forma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y le enseñó a pedir, a los discípulos que pidieran al Padre. Dános el pan nuestro de cada día. Líbranos del mal. Le enseñó a pedir porque los hebreos en ese momento, ellos tienen oración en distintas horas, pero ellos desde pequeños conocen al Señor. Pero ellos en sus oraciones adoran al Señor, no piden. Pero Jesús les enseñó a los discípulos a pedir. Dijo, cuando ustedes oren, oren de esta forma. Y cuando ustedes leen esa oración, van a encontrar que le están pidiendo a Dios. Señor, perdónanos. Y así cada cosa que yo anoté, perdonarnos. ¿Cuánto venimos a la iglesia y sabemos que Dios nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos por lo que hemos hecho? Aún lo flagelamos espiritualmente, aún estamos todavía en nuestra historia pasada, como decía la hermana, ¿para qué traer lo viejo, no? O sea, y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el Evangelio de Juan 3:17 dice que Jesús no vino. Yo cuando leía el Evangelio de Juan 3:17 que dice, Jesús no vino a este mundo para condenarte, Claudio. ¿Por qué te castigas? Si Él ya te perdonó, ¿por qué no te perdonás vos? Y entonces yo aprendí a perdonarme. De todas las cosas que había hecho, aprendí a perdonarme. Aprendí, entendí que lo que hice, lo hice por ignorancia o por error, por equivocación, por falta de entendimiento del camino de Dios. Pero el Señor me perdonó y me enseñó, me dijo, yo no vine a este mundo a condenarte, Claudio. Yo vine a salvarte. Entonces me ayudó a perdonarme yo también. Yo sabía que Él me había perdonado, pero también tuve que pedirle al Señor, Señor, enséñame a perdonarme, a crecer espiritualmente. Ahí en Colosenses 1:9 y 10 dice que el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol oraba por ellos, para que el crecimiento espiritual que iban teniendo, se vieran ese crecimiento a través de los frutos. Y tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente, porque si no hay fruto en mí, todavía estoy siendo un pequeño que necesita leche, pero ya soy grande, ya necesito comer sólido, ya llevo un tiempo en el camino de Dios. Entonces, Dios nos dice en su palabra, para eso nos mostró que los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, enséñanos. ¿Y por qué nosotros no podemos pedirle al Señor? Señor, enséñanos. Enséñanos a crecer espiritualmente para que podamos estar en cualquiera de las 3 obras que hoy tenemos. Estar trabajando, estar sirviendo, estar haciendo tu voluntad.
esperándote, pero trabajando. Enséñame a crecer espiritualmente, Señor. Si yo tuviera que predicar, ¿no? También. Yo no sabía lo que, cuando yo empecé a congregarme en la iglesia de Joel, se hablaba de célula, y yo no sabía lo que era. Y después cuando se abrió esta iglesia, un día, no sé cómo, pero bueno, tuve una célula. Y empecé ahí a predicar, empecé a hacer cosas. Y tuve que pedirle al Señor también la guía del Espíritu. Tuve que pedirle al Señor que me diera su palabra, que me enseñara a predicar, ¿sí? Tuve que pedirle al Señor que me ayudara a predicar su palabra. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, que Pablo le dice a Timoteo, le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. ¿Por qué no predico? ¿Por qué no estoy predicando? ¿Alguna vez te preguntaste por qué no puedo predicar? ¿Por qué ellos hablan así, de esa forma, tan sueltamente, y yo no puedo predicar del Señor? Yo no puedo hablar, todavía no le conté a nadie que tengo a Cristo en mi corazón, que tengo la salvación, que recibí el amor, el perdón y todas las cosas que Cristo tiene para mí. Y el apóstol Pablo le decía, predica fuera, dentro, en el horario que sea. Si es feriado, no, pero el lunes es feriado, ¿qué vamos a ir a predicar si el lunes es feriado? El lunes no se predica porque es feriado. A tiempo y fuera de tiempo, no importa, pero predica. ¿Por qué? ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no le dijiste al Señor todavía? Señor, enséñame a predicar. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Tengo que orar? ¿Tengo que leer la Biblia? ¿Tengo que ir a un seminario? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor te va a ayudar, porque vemos en Lucas 11:1 cómo el Señor los guió a los discípulos y les dijo, y también te va a decir a vos, porque el Señor dice que Él habla y sus ovejas les escuchan, y nosotros somos ovejas, ¿sí? Servir. ¿Preguntaste alguna vez por qué no estoy sirviendo? ¿Por qué yo no puedo servir? No, el pastor todavía a mí no me invitó, seguro. Y decimos eso. Pero en Marcos 10:45, el Señor nos enseña, Marcos 10:45, si estaba ahí, no. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, tenemos el mayor ejemplo de los ejemplos. Jesús dejó su reinado, dejó todo para servir. Y venía y Él servía, se humillaba, hacía. No tenía problema el Señor. Ahora, ¿por qué yo tengo problema en servir? ¿Cuál es mi problema? Nunca le pedí al Señor que me enseñara a servir, que yo pudiera servir dentro de este lugar, fuera de este lugar, que pudiera hacer la obra, como dice Dios, por cuanto le diste un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer algo fuera? La iglesia está llevando todos los lunes mate cocido, torta frita, los chicos hacen pan casero y cosas y llevamos a los chicos. ¿Sabe a qué chicos? A los chicos que están en la calle, están drogados, están amanecidos y por lo menos le decimos, come algo por lo menos. Come algo por lo menos. Y dejarnos que oremos por vos. ¿Podemos orar por vos? Sí, dice, bueno, oren. Y oramos por ellos.
servimos, dentro de la casa, fuera de la casa. Servimos. No es gran cosa, pero servimos. Hacemos lo que podemos y lo que no podemos, le pedimos a Dios. Le decimos al Señor, hacelo vos, Señor, acá no llego yo. La transformación, el cambio, el milagro, todo lo vas a hacer vos. Pero esto lo podemos hacer nosotros. Podemos nosotros ir a la mañana así con un frío y decimos, qué frío que hace, ¿viste? Sí, dicen los hermanos, sí, hace un frío. Y vamos y repartimos el mate cocido. Pero gozosamente, lo hacemos gozosamente. Nos gusta servir, porque servimos al Señor. Amén. Entonces, si el Señor vino y dice, yo no vine para que me sirvieran, porque Él podría haber venido tranquilamente y podía haber traído una legión de ángeles y le podían haber servido tranquilamente. Pero Él dice, yo no vine para servir, yo vine para servir, no para que me sirvieran. Mire qué tremendo ejemplo. Mire si yo no voy a poder venir a la iglesia y barrer la iglesia, limpiar la silla, acomodar el baño. Mire si no voy a poder hacer todas esas cosas maravillosas que Dios nos manda a hacer. Mire si no voy a poder servir un mate cocido a unos chicos. De ahí Dios nos sacó. Mire si no voy a poder ser agradecido y decirle a Dios, permíteme hacer tu obra, permíteme servir, Señor. Y gracias por permitirme estar ahí. Ser humilde. Dice que en Mateo, yo le leo los versículos para que usted entienda que Jesús nos enseña, ¿sí? Cuando leemos la Biblia encontramos todas las enseñanzas que Dios nos dejó en su palabra. No hay nada que nosotros podamos decir, no, yo no sé esto porque no sé. Mateo 11, 29 dice que nos enseña a ser humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. No dice, aprended del pastor José, de Claudio, de fulano. No, aprended de mí, dice el Señor, que yo soy humilde. Nos enseña a ser humilde. Señor, enséñame a ser humilde. Si no soy humilde, enséñame. Ayúdame en esta área porque no soy humilde yo. Y hay personas que les cuesta ser humilde. Y así tengo un montón de cosas. ¿Sabe? Hoy al mediodía nos llegó una nota que nuestro hijo se va el domingo o el lunes, se va a Misiones, se va por una semana, se va. Él está en el Liceo Naval y se va de viaje con todo su grupo al Liceo Storni, se llama el liceo que está en Misiones. Es un liceo mucho más grande que este. Acá todos los años entran entre 30 a 40 chicos y allá entran entre 300 chicos, por ahí más o menos entran todos los años en el liceo. Y si mal no recuerdo, creo que es un internado. O sea, mire qué grande que es ese lugar. Y ahí va a ir toda la comitiva y todo el grado. No sé si irá tercero y cuarto por la jura de la bandera, o porque eso no lo sé. No sé si cuarto irá a Rosario a jurar la bandera, pero nuestro hijo se va el domingo o el lunes. Y sabe que yo como esposo, o sea, mi esposa todavía no lloró, pero estaba a punto, ¿no? O sea, pero yo sé que, o sea, cuando se vaya, o sea, toda esa semana, yo sé que la tengo que contener, yo sé que la tengo que, como quien diría, que aguantar, ¿sí? Pero Dios me enseñó a mí, y en Pedro, Primera de Pedro capítulo 3,
versículo 7. Esto no lo tenía anotado, esto me lo dio el Señor ahora, no lo tengo anotado. Dice, vosotros maridos igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Yo sé que, o sea, ella va a estar sensible. Y yo en otro tiempo, siendo lo que era, duro de cerviz, duro de corazón, a veces, joder, se va, joder, estaría así. Pero yo sé que toda la semana tengo que amar a mi esposa, cuidarla, o sea, honrarla, levantarla, animarla y estar constantemente, porque su bebé se va. Su bebé que tiene 15 años ya. Pero para una mamá, ¿sí? Igual yo también pregunté, ¿podemos ir los padres? Le dije, no, papá, me dijo, no. Pero yo sé que nosotros los padres por ahí también nos conmovemos, también nos toca, pero es como que uno es mamachito, ¿no? Así. Pero la madre es la madre. Y Dios a mí me enseñó, ¿no?, que la mujer es frágil. Entonces yo tengo que toda esta semana, hasta que vuelva el bebé, ¿sí?, contenerla, ¿sí?, levantarla, animarla, ¿sí?, hacer todas las cosas que uno no hace y para levantarle en ánimo. Pero eso yo lo aprendí de Dios, porque Dios me enseñó esto. Y Dios quiere enseñarte, pero vos nunca le pediste, nunca le dijiste a Dios, enséñame a amar al gordo que viene, ¿qué hay para comer hoy? Enséñame a amarlo, Señor. Y el hombre, Señor, enséñame a amar porque es re pesado. Llego y ya me dice, contame todo, decime qué pasó, para un poco, déjame. Y vio que el hombre llega y la mujer está ahí y dice, contame todo, decime qué pasó, qué hiciste, dale, pará un poquito. Y uno tiene que pedirle al Señor, Señor, enséñame a amar, sí. Y todas esas cosas están acá en la palabra de Dios. Pero nunca hablamos con el Señor, nunca le decimos al Señor, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, enséñanos a perdonar, enséñame a perdonarme, enséñame a crecer espiritualmente, enséñame a predicar tu palabra, enséñame a servir, enséñame a ser humilde, Señor, enséñame a ser generoso. ¿Cuántos son generosos? Gloria a Dios. Vieron que hay una notita ahí que dice, ¿no?, que la generosidad, ¿no?, que se está pidiendo para el merendero, ¿no? Así que a tener fe. Dice que los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque a veces como que tenemos fe, pero no nos alcanza a veces. Pero no le dijimos al Señor. No le pedimos al Señor. Entonces, todas estas cosas, ¿no?, ¿cuántos son felices? Poquito, ¿vieron? No son muchos. Entonces, ¿por qué no le piden al Señor ser feliz? Salmo 119, 1 y 2, y si tienen la Nueva Traducción Viviente, se los voy a pedir por favor a lo de multimedia, que si la Nueva Traducción Viviente lo expresa de una mejor manera, ¿no? Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Y el 2, felices son los que obedecen sus leyes y los que buscan con todo el corazón. Felices son. O sea, nunca le dijeron al Señor, yo quiero ser feliz, yo quiero levantarme todas las mañanas y ser feliz. Pero bueno, la palabra te dice que hay que ser obediente, ¿no?, a sus leyes, y si lo buscan con todo el corazón, o sea, vas a ser feliz.
¿Sí? Yo me levanto todos los días y soy feliz. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana, ¿sí? Le preparo las cosas a nuestro hijo y lo despierto a las 5 y 6 menos cuarto salimos y arrancamos para el colegio. Y lo hago felizmente, o sea, no lo hago, no es que yo me levanto y soy quejoso y me quejo y no porque esto y no porque lo otro, porque sí, porque no. No, yo soy feliz. Lo llevo felizmente, vuelvo felizmente, ¿sí? Y soy feliz. Porque Dios me enseñó a ser feliz con su palabra. ¿Cuántos pueden, o sea, mirar con los ojos de Dios? ¿Saben lo que es mirar con los ojos de Dios? Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Si lo tienen ahí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice, ¿no? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros miramos a la persona y le decimos: ¿y qué? ¿Lo tengo que ir a buscar yo? Si él puede ir a la iglesia, ¿qué? ¿No puede ir solito? ¿No puede ir solito? Porque lo miramos y vemos que está bien, que está entero, ¿no? ¿Y qué? ¿No puede ir? Y no, porque su corazón quizás tiene un montón de cosas que no vemos, pero si nosotros miráramos con los ojos de Dios, miraríamos con amor, como dice que ama a tu prójimo, ¿no? O sea, miraríamos con compasión, miraríamos con ternura, como Dios nos mira a nosotros. O sea, miraríamos de esa manera, no miraríamos juzgando a la persona por cómo se viste, por cómo es. Y nosotros tenemos que mirar con los ojos de Dios, como Dios mira. Pero tenemos que decirle: Señor, enséñame a mirar con tus ojos, para poder, o sea, crecer. Tenemos que decirle al Señor, a compartir. ¿Cuánto le gusta compartir? ¿Sabe? Cuando se abrió la iglesia, Uno con Jesús, ¿no? Había un lugarcito allá por, ¿cómo era lo del Pastor Omar? El lugar, Luzuriaga, Loma del Mirador. Ahí teníamos un lugarcito y ahí la iglesia se empezó a formar y habían propuesto un encuentro de 3 días y bueno, nosotros nunca habíamos ido con mi esposa, nunca tuvimos esa oportunidad y sinceramente nos costaba ir, ¿no? A compartir. Pero bueno, nos animamos, tomamos fuerza en el Señor y nos fuimos. Nos fuimos el viernes, el sábado y el domingo volvimos. Estuvimos allá por General Rodríguez. Y a veces nos cuesta compartir a nosotros, ¿no? Cuando la iglesia dice, tal día va a haber picnic, y anótense, somos 100 y pico, 250, no sé cuántos somos, y van 20, 30, no, nos cuesta compartir. Y nosotros tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a compartir tiempo, ¿no? O sea, con otros, ¿no? O sea, que podamos compartir esa hermandad, esa bendición, ¿no? Que podamos compartir. Señor, enséñame a tener un tiempo con mis hermanos. Somos hermanos en Cristo, ¿saben eso, no? Que tenemos un mismo Padre, ¿no? Y que somos hermanos. Y nos cuesta compartir. A veces cuando, por ejemplo, hay bautismo, casamiento, nos cuesta compartir, venir y estar, pero sí, a mí no me invitaron a la fiesta, o sea, pero venía a compartir el casamiento, ponerle a disfrutar de ver a tu hermano que se está por casar, ¿sí? Que se está metiendo en un lío tremendo, ¿viste? Animalo.
compartí ese momento. O sea, nos cuesta. Eso pueden ver en Romanos 12, 7 y 8, que habla de eso, ¿no? De compartir, ¿no? Dios nos enseña eso, ¿no? A compartir, a vencer el miedo, ¿sí? A veces tenemos miedo de encarar a una chica, ¿sí? A veces tenemos miedo de ir a buscar un trabajo, ¿sí? A veces tenemos miedo de servir, tenemos miedo de ir a predicar, tenemos miedo de invertir, tenemos miedo, nos agarra temor. Y Mateo 6:34, Dios dice en su palabra: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, dice, ¿no? Basta cada día su propio mal. O sea, a veces nosotros nos proyectamos en el de ayer, me va a faltar la plata, ¿sí? No quiero usar mucho el auto por si se me rompe, ¿viste? Y tenemos miedo, ¿viste? O sea, no vamos a comprar ahora porque, ¿viste cómo está el país? Por ahí sube el dólar, por ahí baja, así que aguantemos, no esperemos, no compremos, no invirtamos, no hagamos. O sea, y siempre estamos con temor, pero, o sea, ¿por qué? Porque nos afanamos en el día más allá. Y Dios dice que no hagan eso, ¿no? O sea, nosotros vivimos día a día bajo el dominio de nuestro Rey, bajo su bendición, ¿no? Y no tenemos que tener miedo, tenemos que pedirle al Señor que nos quite esos temores, que nos enseñe, ¿sí? A perder esos miedos, ¿sí? ¿Sabe que Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3 enseñó lo que es el nuevo nacimiento? ¿Cuántos saben lo que es el nuevo nacimiento? ¿Cuántos saben cómo se produce el nuevo nacimiento? ¿Cuántos saben cómo el cristiano nace de nuevo? Porque si yo le pregunto si yo le pregunto a mi mamá, ma, ¿cómo se hace un bebé? Y el repollo, ¿vieron que te cuentan la historia de la cigüeña? Bueno, no es así. Y el nacimiento de Dios, ¿sí? Porque nosotros nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida, dice la Biblia, una nueva vida en Cristo Jesús. Y nosotros nunca le dijimos, Señor, o sea, enséñanos a cómo ese es el nacimiento. Y la Biblia dice que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice que Jesús dijo que si no nacemos de nuevo, o sea, no podemos ver el reino de Dios, ¿sí? Y sabe que cuando nosotros aceptamos a Jesús, es como que entramos en un embarazo espiritual hasta que pasemos por las aguas. Recién ahí nacemos. Una mujer que está embarazada, ¿sí? Tiene su bebé en la panza. Y yo me acuerdo que mi primer hijo yo le hablaba, ¿sí? Y él hacía un ruido extraño, ¿no? O sea, y él escuchaba nuestra voz, la voz de su mamá, la voz de su papá, pero no nos podía ver porque estaba acá en la panza. Y no nació. Pero sabía que, o sea, que tenía su papá y su mamá porque nos escuchaba. Y si nosotros o sea, la pileta es como el lugar de parto, ¿sí? Y el pastor cuando está ahí le dice, confesás que vas a esperar al Señor y vas a seguir sus mandamientos, sí, confieso. Es como el partero, como la partera, cuando lo mete, recibe al bebé, ¿sí? Ese es el nuevo nacimiento que nosotros tenemos en Cristo. Y está, o sea, todos los hermanos expectantes, vieron cuando, o sea, nuestro hijo el más chico tenía 5 hermanos atrás. Y cuando nació fuimos todos a verlo. Todos los hermanos estaban ahí expectantes, querían verlo, querían conocerlo. Y nosotros, o sea, estamos acá en la iglesia esperando que nazca la nueva criatura y dice que hay fiesta en los cielos y la iglesia también tiene que estar gozosa esperando ver a su hermano que nació. Ese es el nuevo nacimiento que Jesús nos enseña.
pero tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe. Yo eso lo aprendí porque una vez me tocó en una célula, o sea, dar el nivel que se da acá en la iglesia y habla del bautismo. Y cuando yo le fui a dar la charla de bautismo a una persona, yo no sabía. O sea, más que lo que escuchamos que nuestra vieja vida queda ahí abajo, pero no lograba entenderlo todavía bien. Entonces le pedí al Señor que me enseñe lo que es el bautismo para que yo pudiera darlo con conocimiento. Y el Señor me enseñó. Cuando yo empecé a hablarle a la persona, empecé a enseñarle, el Señor empezó a ministrarme, empezó a mostrarme y me llevó al Evangelio de Juan y me dijo, si el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empecé a hablarle a la persona, a explicarle cómo era el nuevo nacimiento. Pero le pedí al Señor que me enseñara. Y así todas las cosas que yo tengo, o sea, a ser un buen hijo, a ser un buen padre, a ser un buen hermano, ¿no? A bendecir a los demás. O sea, tengo que pedirle al Señor para todas esas cosas, una lista enorme que tenemos acá. Y a veces no nos suceden estas cosas porque no le decimos al Señor, Señor, enséñame. Señor, enséñame a ser un buen hijo. Dice la Biblia que si el hijo honra al padre, hay una promesa, dice, para ellos, que tendrán, o sea, largura de vida. Y a los padres dice, no exasperéis a sus hijos, sino que corríjanlo con la enseñanza de la palabra. O sea, no provoquen a sus hijos. Entonces Dios nos enseña todas estas cosas que por ahí nosotros tenemos en el olvido. Y Dios quiere enseñar. Pero le pediste hoy le dijiste, Señor, enséñame. Enséñame a hacer esto que yo no sé. Yo no sé cómo levantarme y decirle a mi esposa cuánto la amo, cuánto la quiero, o sea, recitarle ese poema, no sé, decirle esas cosas lindas que tanto les gusta, tanto les encanta. O sea, ¿podemos como hombre decirle todas esas cosas? Y a veces nos cuesta. Pero nos cuesta y no le pedimos al Señor que el Señor nos enseñe. El apóstol Juan se acostaba, dice que en el pecho del Señor. Y qué lindo, ¿no? O sea, que vos te puedas acostar, ¿no? O sea, sobre tu esposa y hablarle de cosas hermosas, de sueños, de proyectos, ¿no? O sea, y compartir ese momento. A los hombres les cuesta, pero porque nunca le pediste. Yo era más duro que vos, yo era durísimo, jamás le iba a decir algo así. Lo pensaba así, lo tenía en el pensamiento, pero nunca se lo iba a decir. Pero llevamos 15 años casados. Y cada mañana nos levantamos y ella me dice te amo, yo también te amo. Y cada mañana nos baboseamos un rato y después cada uno hace sus cosas. Pero disfrutamos, somos felices en el Señor, pero hemos aprendido a ser felices. Porque cada uno venía, o sea, quebrado, roto, de matrimonios fracasados, veníamos y hasta que el Señor nos unió, nos restauró, rompió el vaso, hizo un vaso nuevo y una nueva criatura somos y empezó a derramar el odre nuevo, o sea, empezó a derramar el vino y empezó a hacer todas las cosas nuevas en nosotros y nos empezó a enseñar a cómo es, o sea, el matrimonio cristiano. Cómo honrarnos, cómo, o sea, abrazarnos, cómo, o sea, soportarnos, cómo acompañarnos, cómo tener nuestra economía. Yo siempre digo que nuestra economía es una sola en casa. Nuestra economía, y puedo asegurar que más del 50% en la iglesia, en cada matrimonio, cada uno tiene su propia economía. No, lo mío, yo trabajé y esto es mío. Y el esposo dice, yo trabajé y esto es mío. Pero Dios dice, una casa dividida no permanece.
Entonces tengo que decirle al Señor que me enseñe a que esa economía sea del matrimonio, porque uno son, dice, cuando se unen. Ya no son dos, son uno. Entonces, ¿por qué hay dos economías? ¿Por qué la economía de la mujer y por qué la economía del hombre? Si son uno, dice el Señor. Tiene que ser una sola economía. Y cuando el Señor nos enseñó a nosotros que la economía de la casa la tiene que manejar el que mejor sabe de administración, de economía. Mi esposa dijo, yo lo voy a hacer, dijo. Bueno, le dije, hacelo. Se olvidó de pagar la boleta, casi nos cortan la luz. Le dije, no puedo, me dijo, hacelo vos. Me dijo. Así que yo me ocupo de la economía de casa. Pero yo sé todas las cosas que faltan y las que no faltan. O sea, sé todo. Llevo la economía de casa. Y si hay algo que comprar, no tenemos problema. Ella viene y me dice, quiero comprarle a los chicos, quiero comprarle esto. Bueno, o sea, ahora vemos. Si la economía da, se compra. O sea, voy a ir a comprar esto. Y no tenemos problema, no tenemos vergüenza porque somos un matrimonio, no tenemos vergüenza en hablar y en decirnos qué necesitamos, qué nos falta. Pero el Señor enséñanos, y cuando el Señor nos enseñó, en una prédica, cuando vino un pastor y nos explicó cómo se maneja la economía, nosotros lo pusimos en práctica. Y hasta el día de hoy nos resulta. La economía es una sola. Todo lo que yo hago es una sola economía. Todo lo que ella recibe es una economía sola. De ahí se suma, se da a nuestros diezmos y después se sacará para las ofrendas, se sacará para los gastos, pero es una sola economía. En nuestra casa es una sola economía. Pero el Señor nos enseñó. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, enséñanos? Y hoy el Señor te trajo para que vos aprendas esto, a pedirle al Señor, a decirle, Señor, enséñame. Enséñame, Señor, enséñame a humillarme, Señor, enséñame a amar, Señor, enséñame a predicar, Señor, enséñame a ser generoso, enséñame a dar. Todo, toda la lista está acá, es inmensa. Así que hoy no viniste por una simple casualidad, sino porque el Señor quiere que vos aprendas a pedirle al Señor. Emprendas, que vos empieces a decirle, Señor, enséñame. Un matrimonio nuevo, jóvenes que se juntan, empiezan a convivir. Y si no le dicen al Señor, Señor, enséñanos a convivir, después se arrancan los ojos, porque empiezan a ver que no era tan príncipe como lo veía cuando vivía con su mamá y venía un rato a casa y era un príncipe. Y cuando ven a era una reina, pero cuando ahora estamos juntos, ya no es más la reina. O sea, tenés que pedirle al Señor mucha sabiduría y que te enseñe a cómo llevar un matrimonio adelante, cómo llevar una convivencia. Tenés que pedirle al Señor. Por eso hoy Dios te trajo, para que vos le pidas. Amén. Dale un aplauso al Señor.